Chicos, este es el último video que vamos a grabar para este electivo y vamos a finalizar con Web API. Como ya expliqué en clases, un Web API al final es un motor que nos ayuda a generar plantillas para efectuar servicios REST, ¿cierto? Un servicio REST es un tipo de servicio que se creó en el año 2000, pero que no se tomó mucho en cuenta. Se utilizó desde ese entonces SOA, que es como el estándar que se había venido utilizando para web services, el cual por medio de NXML generábamos solicitud al servidor y respondía en consecuencia. REST, que es lo que hace, simplifica este tema mediante acciones y verbos, ¿cierto? Nosotros efectuamos una petición al servidor mediante una acción. Por lo general son los GET para obtener datos, los POST para grabar, los PUT para actualizar, DELETE para borrar. ¿Y qué hacemos con esto? Nos aprovechamos del protocolo HTTP para efectuar solicitudes. Entonces no necesitamos ningún tipo de arquitectura especial, porque nos comunicamos por medio de protocolo HTTP. Eso lo vimos en clase y ahora vamos a generar un proyecto como el que partimos el viernes, y para ello vamos a hacer un nuevo proyecto web, aplicación web, framework 461, y vamos a poner servicio REST. Seleccionamos Web API, ¿cierto? Autenticación sin autenticación y aceptamos. Entonces, una vez que generó nuestro servicio, nuestra página, podemos ver que genera una controladora que se llama Values. Esta controladora tiene los métodos genéricos, ¿cierto? Los GET, que obtienen datos, un GET sin parámetros y un GET con parámetros. El POST, que es desde el cuerpo de nuestro formulario, va a obtener los datos por medio de JSON en el ejemplo que vamos a ver hoy, y graba en consecuencia valores en nuestra base de datos. El PUT actualiza y el DELETE obviamente borra datos desde nuestra base de datos. Súper importante aquí, a pesar de que se puede por medio del método GET generar acciones en nuestra base de datos, en nuestro sistema, no se debe hacer, es una mala práctica. Siempre debemos considerar los GET para obtención de datos, nunca efectuar ningún cambio en el aplicativo. Los POST para efectuar guardados en nuestra base de datos o para generar condiciones de negocio. Exactamente lo mismo para los PUT, pero actualizar algo que yo obtuve desde mi servicio. O sea, yo llamo a un GET, obtengo los datos y por medio del PUT devuelvo esos datos que me entregó y los actualizo en consecuencia. Y el DELETE hace exactamente lo mismo. Mediante el GET yo obtengo mis datos y por medio del DELETE borro los datos que obtuve en la solicitud anterior. Recuerden que REST es stateless, ¿cierto? No mantiene estado, no tenemos variables de sesión, no tenemos view state ni nada. Es una solicitud y una respuesta, y lo que pasa en el intertanto es nada. No hay comunicación entre el cliente y el servidor, por ende no hay estados. Ya es súper importante que se lo recuerden. También aquí nos aprovechamos de las respuestas HTTP. Idealmente nosotros no debemos reinventar la rueda. Y vamos a colgarnos de los códigos HTTP, los códigos de estado. ¿Cuáles son estos? Respuestas informativas. Si los buscan van a encontrar ahí mucha información, ¿cierto? 200 es OK, 201 es creado, que nos serviría para nuestros métodos POST, 202 es aceptado si es que estoy efectuando alguna solicitud, y así sucesivamente. Redirecciones, errores del cliente, errores del servidor,
Entonces todo esto debemos manejarlo. No es necesario que efectuemos una clase manejadora de errores si ya tenemos esto. ¿Por qué? Porque esto nos hace transversal. No es necesario que nuestro cliente o la persona que quiere explotar nuestra API conozca nuestros códigos de errores, sino que por medio de los códigos HTTP es capaz de entender las respuestas que va a generar nuestro servicio. Entonces, importante no reinventar la rueda y utilizar lo que ya nos proporciona el protocolo HTTP. REST, pequeño problema. Lo vamos a provocar, pero nuestra computadora casa controller, nosotros tenemos nuestro servicio e inyectamos la instancia a nuestro servicio por medio del constructor de la controladora. Lamentablemente Web API no acepta inyección de dependencia per se. No puedo utilizarla, llegar a utilizarla como la estamos haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a agregar las referencias necesarias en este proyecto. Entonces voy a ir a agregar y voy a agregar las mismas referencias que tenemos en nuestra web. ¿Cierto? Estas son las referencias que utilizamos normalmente. Vamos a agregar Entity Framework, ¿cierto? Entity Framework en nuestro servicio REST. Se instaló. Vamos a agregar nuestro string de conexión, porque ahora va a ser nuestro servicio REST el que inicialice la conexión de base de datos, por ende vamos a agregarla, ¿cierto? Connection string en el web config de REST. Se va a conectar a mi localhost, base de datos inmobiliaria. Tenemos listo eso. Y vamos a empezar. Entonces, en nuestro servicio, en Values Controller, que es la controladora de la API Controller, ¿cierto? Vamos a agregar aplicación core using aplicación contratos. Entonces, como siempre, como estamos ya acostumbrados y ustedes se lo saben de memoria, o idealmente preferiría que lo comprendieran, vamos a agregar nuestro i casa servicio y Values Controller. Vamos a agregar, ¿cierto?, nuestro inyección de dependencia. ¿Me había quedado? No, no me quedó. Entonces vamos a decir que casa servicio es igual a p casa servicio. Hasta ahí todo bien, supuestamente. Y esto lo vamos a ejecutar. Esa es la página que carga. Entonces, para acceder a nuestra parte API de nuestra web, si nos vamos al app start, tenemos el
Web API Configuration y nos va a decir que en la ruta API y el nombre de la controladora, que en este caso sería values, estaría nuestro sitio. Entonces si yo pongo aquí API / values, values también API values, nos da un error. Vamos a ver. Compilamos. Ejecutamos nuevamente. Y no carga nada. Vamos a ver si arreglando, o en realidad modificando esto, vamos a poder generar la llamada a nuestra API. Entonces, ruta, ¿cierto? Por URI. No me está aceptando el IVA. Reuso que está buscando nuestra dependencia de poder quitar. Ya sé cuál es el problema. Estoy ejecutando el final web y lo que necesito ejecutar es el servicio REST. My bad, mi error, ¿cierto? Entonces vamos aquí, botón derecho, detenemos, botón derecho y establecemos como proyecto de inicio. Ejecuto. Y ahora sí, cambio el puerto, ¿cierto? Vamos a esperar que cargue la página inicial. Como le puse un punto de interrupción a la Web API Configuration, está cargando, ahí cargó. Entonces ahora sí, accedo a la ruta API / values y se viene a la controladora de la API y me devuelve los valores. ¿Qué valores? DSGet. Solo es capaz de resolver cuando yo llamo a la controladora values, va a buscar el primer método, que sería el get, que no recibe ningún parámetro. Si yo quisiera ingresar al método que recibe parámetros, le agrego cualquier valor en este caso porque es un método que recibe un parámetro cualquiera. Se viene al constructor y me devuelve ese string, value. Ahora, lo que les decía en un comienzo. Lamentablemente la Web API no es capaz de inyectar la dependencia si no tiene un constructor vacío inicialmente. Entonces, hacemos una llamada al API values una vez que cargue la página y nos da un error, dice error al intentar crear un controlador de tipo valuesController, asegúrese que el controlador tenga un constructor público sin parámetros. Entonces, inicialmente no nos deja generar inyección de dependencia y esa la tenemos que configurar manualmente y lo haremos en el siguiente video. Esto era una introducción para Web API REST.